Bienvenidos a todos a una nueva cápsula de Megatendencias. En esta ocasión hablaremos del tema del crecimiento de la población. Un asunto que comienza a tener vital importancia para el funcionamiento y la evolución de los mercados. Para hablar de esto, veamos cómo ha crecido la población a través de la historia de la humanidad. Arrancamos en África, estamos hablando de hace más de 200.000 años atrás, y ese espíritu de conquista, de inquietud por saber qué hay más allá, nos lleva a recorrer nuevas tierras. Oriente Medio, Asia, Rusia, llegamos a Oceanía, Australia, el paso a las Américas, el nuevo continente y la llegada del control de la agricultura. De ahí en adelante se viene un crecimiento exponencial, el cual vamos a comenzar a observar. Veamos los focos donde se localizaron las primeras civilizaciones. De ahí nos damos cuenta cómo Asia y parte de todo lo que comprende el Imperio Romano en Europa fue los grandes más importantes. De ahí comienzan, cada puntico que vemos ahí se refiere a 1.000.000 de personas, y vemos cómo el comercio influye para el crecimiento de la población. La ruta de la seda comienza a hacer ese punto de transacción entre Asia y Europa. Vemos cómo esto ayuda al crecimiento de la India, y empezamos a ver surgimientos de más población, de la cual podemos destacar la llegada de nuevas civilizaciones. Como lo vemos ahora, todo va muy tranquilo. En realidad estamos en un planeta donde contamos con muchísimos recursos y todo se nos facilita. De ahí la exploración de nuevos conocimientos, la llegada del Islam. Cuando se inventa la pólvora, empieza a introducirse una nueva tecnología en ese ímpetu por conquistas y apoderarse de nuevos territorios, y lo que en realidad se ha convertido el factor en común de nuestra historia, que han sido las guerras y las batallas. Aunque esto ya empieza a mostrar un auge de la economía y de cómo generamos nuevos imperios. Ahí vemos la llegada del imperio mongol, y en realidad esto, cuando tenemos economías fuertes, sólidas, una política interna consolidada, esto da pie a que suba el crecimiento de la población. De la misma manera vemos un hecho importante en la historia, que fue la peste bubónica, la peste negra, cual fue la que trajo la única vez que dio una disminución en la población, fue en esa ocasión. Por eso no se extrañen que a futuro nos encontremos con cosas que algunos predicen, como el Club de Roma, hablando de muchas pandemias, muchas enfermedades a nivel global, pero eso lo analizaremos más tarde. Veamos también cómo el tema de la esclavitud en África hace que empecemos a trasladar esta población emergente de África a otros territorios, especialmente para las colonias en Sudamérica. Ya vemos cómo esto se volvió una inspira y cada vez la población crece. Asia, India, vean ese cúmulo de personas. Llega la Primera Guerra Mundial, empezamos a ver cómo se detona la explosión demográfica. Ya estamos para esta época, así está el planeta hoy en día. Ya se imaginarán cómo empieza a subir, y ahora la pregunta es, ¿tenemos los recursos para tanta gente?
¿Cuáles son las expectativas? Hay algunas proyecciones y esto depende de las decisiones que tomemos hoy frente a la natalidad. Es así, como vemos ahora, el promedio está de una natalidad de 2 bebés por mujer. ¿Qué pasaría si vemos atrás? Antes eran de 5. Ahora, si llegamos a una media de 1,5, o la otra opción es que se nos aumente medio y lleguemos a 2,5 niños por mujer. ¿Qué significa esto? Dependiendo de este movimiento, estaríamos hablando de llegar a 10,4 billones de personas en el mundo, o si seguimos como estamos, mantenernos en 9,3 para el 2045, o si bajamos ese medio a 1,5, estaríamos en 8,3. Clave darnos cuenta cómo ya para finales del siglo pasado llegamos a ver el gran descenso de la natalidad. Ese gran descenso llega a que en 1950 teníamos un promedio de 1,79 y acá llega a una estadística de 0,59. Clave entender que vamos a tener menos nacimientos. Eso hace que la población se envejezca más rápido porque van a haber más viejos que jóvenes en algún momento de la historia. Para eso, para entender un poquito ese crecimiento exponencial, veamos una de las charlas de el suizo Rosing, el cual siempre nos cautivará con el manejo de las... There you have the world, and here are the 7 billion. Now, out of the 7 billion, 1 live in the America, North and South together. 1 in Europe, 1 in Africa, and 4 in Asia. So this is now, but how to remember this? I have a very simple way of remembering this. I put up the numbers like this, and then I say, this is the PIN code of the world, 1114. Now, what will happen up to mid-century? That we know fairly well. Europe, no increase. In fact, the European population is decreasing. In America, a little more people, mainly retired people in Latin America, so it makes no difference. It's more or less the same. In Asia, we will have 1 billion more. And then the population growth in Asia is over. In Africa, in the next 40 years, the population will double to 2 billion. Now, to the end of the century, well, we know quite well, no more people in Europe, no more in America, no more in Asia, but Africa is set as we have data today for another doubling. So there will be 4 billions in Africa. The 2100 and probably the final PIN code will be 1145. So in 2100, there will be quite a different world. The people who live in what I call the Old West, in West Europe and North America, will by then be less than 10% of the world population. 80% of the world population will be living in Asia and Africa. But will there be resources enough to sustain them? Well, this will be a huge challenge, and nothing will come automatically. But my take is that it is possible for all these billions to live well together. De ahí, viendo esto, entenderán un poco por qué me voy a referir mucho al tema de África como una gran oportunidad de mercado, entendiendo que una gran población con un crecimiento del ingreso medio hará cada vez más atractivo ese mercado que el siglo pasado veíamos como una población en necesidad. Veamos un poco cómo está cambiando nuestra sociedad, nuestra población. Actualmente, el 8% de la población es mayor de 65 años. Para el 2030 se espera que sea el 13%.
Es decir, 1 billón de personas estarán mayores de 65 años. Pensemos acá en todas las necesidades que tendrán estas personas. Pensemos un poco eh, en qué tipo de salud tienen, qué necesidades de entretenimiento tienen, cómo serán sus ingresos. Y de ahí hablemos un poquito del tema pensional, porque ya tenemos estimaciones que desde del 2011 al 2030 se ve un incremento en el gasto para el tema de pensiones. Para los países desarrollados será del 1,3% del Producto Interno Bruto y para los países en vía de desarrollo será de 2,2%. Aquí pensemos un poquito cómo están nuestras instituciones en manejo de pensiones. Pensemos un poco qué ha pasado con el esquema chileno, el sistema privado que actualmente tenemos en Colombia. ¿Qué pasa con Colpensiones? ¿Qué va a pasar con las empresas? Si están en la capacidad de asumir este aumento, son reflexiones que empezamos a tener en cuenta. Y por otro lado, nos damos cuenta también de una población cada vez más joven y en tamaño mucho más grande. De ahí que hablamos que la población joven se encuentra en países en vía de desarrollo. El 90% de esta población joven está en nuestros países. Está en Vietnam, está en China, India y acá es donde vemos esa expansión de personas que van a comenzar a viajar por el mundo con capacidades, con la posibilidad de suplir las necesidades de una fuerza laboral joven en los países en desarrollo. Solo veamos el caso de India. Se espera que 1 millón de jóvenes capacitados para entrar a esta fuerza laboral entrarán cada año durante 20 años, cada mes, perdón, durante 20 años. Esto es entender cómo la India va a empezar a expandirse y esa fuerza laboral va a permear más en nuestras instituciones. In the form of foam blocks. One block is 1 billion. One block is 1 billion. And that means that we have 2 billion children in the world. Then we have 2 billion between 15 and 30 years of age. These are rounded numbers. We have 1 billion 30 to 45. We have 1 billion 45 to 60. And then we have my block, 60 years and older. We are here on top. This is the world population today. And you can see that there are 3 billions missing, like here. Only few of them are missing because they have died. Most of them are missing because they were never born. Because back then, you know, before 1980, there were much fewer children born in the world because there were fewer women giving birth to children. So this is what we have today. Now, what will happen in the future? Do you know what happens to old people like me? They die. Yes. There was someone here who works in hospitals. Yeah? So they die. The rest, they grow 15 years older and have 2 billion children. These ones are now old, time to die. And then these ones grow 15 years older and they have 2 billion children. This one die and the rest grow 15 years older and have 2 billion children. And without increasing the number of children, without increasing the length of life, we have 3 billion people more by this big inevitable fill-up of adults, which will happen just when the large young generations grow up. Now, there's one more detail, which is good news for the older ones here, like me, that it's estimated that the old people will live a little longer. So we have to add 1 billion more for the old here on the top. Esas son las expectativas y nos muestra también un poco que aunque ahora podamos tener una crisis en temas de pensionales por tener menos jóvenes para una gran población envejecida,
con el paso del tiempo y las decisiones que tomamos en términos de natalidad, ayudaremos a que esto se dé un balance. Así que, aunque esto no lo vamos a ver, si tenemos que pensar en el problema pensional a hoy, después de mucho tiempo, después del paso de muchas generaciones, empezaremos a ver este balance que se vuelve un tema más optimista para lo que nos espera. Internet ha revolucionado todo. Del 2000, que teníamos 360 millones de personas conectadas a nivel mundial, para el 2012 hablábamos de 2.4 billones. Solo para dar un número en términos económicos, la industria, la economía de las aplicaciones entrega 151 billones para el 2017. Esto era una proyección y hay que revisar si llegamos o superamos esa cifra. Y también entender que el 90% de la información digital que tenemos actualmente se generó los últimos 2 años. Estamos en plena expansión del crecimiento de información en este mundo de posibilidades que es Internet. De esta forma, pensemos los problemas que se nos vienen, ¿no? La saturación de información, cuántos videos se suben a diario en YouTube, cuántos Twitter se están publicando, cuánto estamos recibiendo de esa información y si estamos preparados para manejar una infoxificación completa de la información, cómo crearemos mecanismos para depurar esta información para que no nos quedemos navegando y divagando en un mar de posibilidades y no lograr aprovechar el foco de esta información y esta data que se nos da. Solo viendo el caso del mayor productor de tecnología en el mundo, que es Hon Hai de Foxconn, todos lo deben conocer por ser el productor de los iPhone, ellos hablan que para los próximos, en 3 años, esperan producir 1 millón de robots. 1 millón de robots, estamos hablando que si actualmente ya llegamos a tener casi que igual o más celulares que habitantes en el mundo, pensemos que esto mismo empezaremos a ver con el tema de robots. En mi casa ya hay un robot, no sé en la de ustedes, pero cada vez estaremos más cerca de ellos. Vean el caso de Pepper, este robot que está conectado a la tecnología de IBM y Watson. Pensemos un poco en la llegada de la evolución y el desarrollo de la inteligencia artificial, machine learning y todas las posibilidades de soluciones que nos llegan, entendiendo también un poco que la ley de Moore siempre nos va a decir que todo este tipo de tecnologías cada vez van a ser más asequibles por sus precios. Pensemos en cosas como sistemas de seguridad. Eh, Creo que ya no necesitamos perros guardianes, sistemas de ayuda en el hogar para hacer oficios, cada vez nos ayudarán y cada vez estaremos eh, acostumbrados a convivir, ya sea con robots o sistemas no tripulados. A esto me refiero a incluir los autos autónomos, eh,
y elementos utilitarios en el hogar. Del humor. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. We robots have no desire to destroy things, but we will take away your jobs, and it will be a good thing. They think I want to destroy all humans. Why would they think that? Because I said it? Creo que algunos deben conocer este robot porque hace poco vino a Medellín, pero aunque nos estamos acercando a lo que veremos, esto todavía no es un robot autónomo y una inteligencia artificial que decida qué va a decir, qué palabras usar. No, esto actualmente en realidad es un sistema donde se incluyen un montón de opciones para dar respuesta a un montón de inputs, generando un diálogo fluido. En realidad, esto es un Siri, un asistente de Google con un cuerpo replicando un poco la semejanza humana. Pero en realidad, aunque todavía nos falta, creo que nos estamos acostumbrando a lo que nos espera y es que en un bar nos atienda una persona con este tipo de fisionomía, que podamos tener una charla catártica con una persona que ya no es un desconocido, sino un robot desconocido. Bueno, así llegamos al final de esta cápsula. No olviden completar las 9 cápsulas de Megatendencias y muy pronto seguiremos en contacto, construyendo el futuro hoy.